Pauta de análisis en la 100.5. Algo alcanzamos a hablar de migraciones, además de otros temas legislativos, con nuestro anterior entrevistado, que era el subsecretario del Interior Máximo Pavés, eso en primera pauta. Y ahora queremos hablar derechamente de migraciones con Luis Eduardo Taller, exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, que también fue mencionado por Pavés por lo demás. ¿Cómo está, Luis Eduardo? Muy buenos días. Claudia y Gerardo, les saludamos. Hola, buenos días, Gerardo, Claudia. Qué Buen gusto. día. Entrevistamos en primera pauta al subsecretario del Interior, Máximo Pavés, hablando justamente de esta medida que plantea el gobierno de ampliar el rango de retención de los migrantes de 5 días, puede ser 60, 180, y le planteamos que usted había dicho que esto era casi imposible porque mientras no haya relaciones diplomáticas con Venezuela, extender la retención de 60 o 180 días no sirve de nada. Y él dijo que le parecía bien increíble que usted siguiera opinando porque había dejado una lista de 40.000 personas no regularizadas y con los papeles abiertos. Nos dejó 40.000 órdenes de expulsión sin ejecutar. Sí, eso dijo. Somos bien Sí, suena como acusete. Pero bueno, así sí, fue. bueno, efectivamente nosotros dictamos 46.000 órdenes de expulsión, que es una obligación legal, de ¿Ya? hecho, del director de Migraciones, y en ese sentido hemos sido el gobierno del presidente Gabriel Boric, el gobierno más eficiente en el procedimiento de dictar expulsiones, ¿ya? Si uno cuenta además los últimos 6 años, hemos sido el gobierno más eficiente en términos del volumen de expulsiones administrativas ejecutadas, ¿ya? Entonces, evidentemente que decir, digamos, dejar entrever que hay 46.000 decretos de expulsión dictados entre 2022 y 2025 como una suerte de ineficiencia, como una suerte de deuda pendiente con la materialización de expulsiones, es desconocer el procedimiento y evidentemente que hay algo ahí que debiera precisarse. El actual director, de hecho, tiene la obligación legal de cuando recibe una No, pero es denuncia que la él dice, policía. usted no ejecutó la expulsión de más de 40.000. O sea, usted dice, sí, expulsamos 6.000, supongo, ¿no? Que será la diferencia entre 46 y 40. Pero la otra Claro. no. ¿Por qué no lo hizo? Esa es la pregunta, al final de cuentas. A ver, hay varios aspectos respecto de ese punto. El país tiene una capacidad, Gerardo, de materializar entre 1.600 a 2.000 expulsiones al año por presupuesto, capacidad policial, Ya. por lo logística. que es la logística. Ya. Ahora, es evidente No se puede más de 2.000, dice que usted, o por ahí. no, pues hoy, este año hay presupuesto, el presupuesto que tiene el Servicio Nacional de Migraciones para comprarle pasajes a la PDI, que dicho sea de paso, es la encargada de materializar las expulsiones, es un presupuesto de 4.000 millones de pesos, y eso alcanza, es la realidad, alcanza para materializar entre 2.000 y 1.600 expulsiones según el modelo que se aplique, y no hay ningún país del mundo que dicte órdenes de expulsión y que las ejecute todas. En Estados Unidos hay 1,5 millones de órdenes de expulsión no ejecutadas. En Europa se materializa el 20% de las expulsiones que se dictan, puesto que dictar una expulsión es un acto administrativo, que se hace además en Chile desde nuestro gobierno más eficiente porque se hace de manera electrónica. Pero y lo otro es un acto, digamos, de traslado de una persona como un operativo policial, etcétera. Entonces, decir que dejamos 46.000 órdenes de expulsión pendientes es desconocer, digamos, cómo funciona este tipo de procedimientos. Lo que decía el subsecretario Máximo Pavés es que aquí lo que se ha notado, planteaba él, es que cambió la mano. ¿En qué? Habría que preguntarle, puesto que los ingresos regulares van a la baja desde el 2022. No, O sea, él tiene dijo una que baja del 50% de los ingresos regulares, ¿ya? Y eso probablemente se mantenga. usted dice que no Eso cambió la probablemente mano, ¿se mantuvo la mano? totalmente. O sea, las medidas que ha tomado el gobierno con un efecto comunicacional, yo diría que ahí sí cambió la mano. Como el tipo de mensajes que se están enviando, yo creo que hay un cambio, pero en términos de medidas, por ejemplo, en la frontera, la inversión en frontera, en el cifrón y en muralla digital para carabineros, es algo que viene del 2023. La presencia de las Fuerzas Armadas en la frontera es algo que viene del 2023. ¿Ya? Entonces, el decir que aquí cambió la mano, como para decir aquí venimos a ordenarlo todo, y en la práctica tener políticas de continuidad es impreciso, es impreciso. Él mencionaba, por ejemplo, que hasta la fecha han sacado 4 aviones con migrantes expulsados. Usted a la fecha llevaban ninguno. Eso lo ponía como un ejemplo.
No, pero es que esto hay que mirarlo con una visión como mucho más general y de Estado. Si yo ¿Ya? digamos, a la autoridad hay que pedirle eso, empezar a competir. ¿Cuántos aviones sacaste tú respecto a cuántos saqué yo? Claro, yo le puedo explicar Pero por que es una qué en el forma fondo. objetiva de medir. Yo no sé cómo más se puede medir, pero No, es que no es una forma objetiva de medir, ¿No? Ah, Gerardo, ya, puesto ya. que, no, puesto que ¿Mm? la política que nosotros establecimos para materializar expulsiones, dadas las condiciones de ese momento, 2022, ¿ya? Para materializar expulsiones, tomamos la decisión de no hacerlo a través de vuelos charter, sino que hacerlo a través de pasajes comerciales. Esa fue una decisión que nosotros tomamos. ¿Por qué? Y se la voy a explicar por qué. Ujú. Primero, porque la Fuerza Aérea no tenía la disposición para disponer de sus aviones, porque el gobierno anterior había dejado impagos una serie de vuelos. ¿Ya? Segundo, las líneas aéreas comerciales. Acuérdense que veníamos saliendo de la pandemia. Las líneas aéreas comerciales tenían unas condiciones que hacían en la práctica muy difícil de materializar un vuelo charter porque nos solicitaban que le enviáramos la lista de pasajeros con un mes de anticipación, cosa que es imposible. Entonces, claro, cuando se dicen estas cosas al voleo y se empieza a establecer una suerte como de competencia de quién saca más vuelo, yo le diría que miremos las condiciones del momento en el que se toman las distintas decisiones. Nosotros afortunadamente compusimos la relación con la Fuerza Aérea, firmamos un nuevo contrato con Sky, que es algo de lo cual el gobierno actual está haciendo uso. Ahí también hay continuidad. Ujú. Mm. O sea, usted dice ya, no hay cambio de mano. En ese sentido, lo quiero llevar también brevemente a que usted dice, ha bajado los pasos migratorios, pero la situación de los migrantes irregulares en el resto del país sigue siendo un gran tema. Al menos así lo percibe la ciudadanía. En los estudios de opinión, la ciudadanía sigue poniendo el tema de la seguridad y los temas de crisis migratoria en sus prioridades. Entonces, en ese sentido, no hay una autocrítica. Yo sé que la palabra mea culpa es como un poco así como al pecho, pero autocrítica respecto de que finalmente el gobierno anterior no logró dejar bien encauzada esta crisis migratoria, al menos ante los ojos de la ciudadanía. A ver, nosotros lo que hicimos si miramos los datos, ¿Mm? fue reducir los ingresos irregulares, ya, con medidas concretas. Una muy importante y sostenible en el tiempo de los acuerdos con Bolivia. Bolivia no colaboraba en la gestión de la frontera y hoy sí colabora en base a acuerdos que se firmaron en su momento. Dejamos inversiones importantes en la frontera que hoy día se le está dando continuidad. Yo diría que quizás la única cuestión en la que hay cambio de mano, ¿ya? Es en que efectivamente nosotros luego del empadronamiento, lo óptimo y la expectativa era que el grupo de personas que aporta al país pudiese ser regularizada, ¿ya? Y hoy día con este anuncio que hace el presidente de la cuenta pública de que se va a poder, digamos, obtener una visa, aquellas personas que tengan orden de expulsión o tengan ingreso irregular, sí, ahí yo creo que una buena idea. No es la mejor forma de implementarla, pidiéndole a la gente que salga y vuelva a entrar, pero sí regularizar a la gente que no se va a poder expulsar. Sí, regularizar a la gente que tiene efectivamente contrato de trabajo, vínculos familiares, es correcto, digamos, es correcto, y Ujú. yo creo que ahí sí efectivamente pudimos haber avanzado con mayor determinación. Usted escucha a Luis Eduardo Taller, exdirector del Servicio Nacional de Migraciones. Voy a repetir una pregunta que también la conversábamos con el entrevistado anterior porque creo que permitiría entender mejor algunas cosas que a veces en la opinión pública no entendemos, ¿no? Y que tiene que ver con por qué 5 días le leí por ahí que dijo en un momento que era suficiente para el proceso de expulsión y nos explicaba con un ejemplo incluso el subsecretario del Interior que no, si cambiaban un vuelo, si faltaba un papel, tenían que liberar a esa persona y se les perdía el que estaba con orden de expulsión. Y es por eso justificaban pasarlo a 60. ¿Cómo lo ve usted el pasarlo a 60? Ya, mire, el pasar a 60 días, el plazo de O detención, hasta 60. hasta 60 pueden ser 6 meses, no, pueden ser 60 renovable Claro, Hasta 2 veces. 180, ¿sí? 180. Con Hasta, determinación judicial, sí. Sí. claro, eso no tiene ningún fundamento técnico, ninguno, Por- porque no hay ninguna, yo le voy a explicar por qué. No hay ningún procedimiento, para materializar una expulsión una vez que la persona esté detenida, que no pueda realizarse en un plazo ya máximo de 7 días. Vale decir, el consulado, en verificar la identidad de la persona y en emitir un salvoconducto, se demora, el que más se demora 3 días. La compra del pasaje es prácticamente inmediata. Entonces, y es tan así, Gerardo,
Claudia, que el director de Migraciones, la semana pasada, que es con la entidad técnica, dijo en una radio que la Policía de Investigaciones le había solicitado extender el plazo a 10 días. A 10, sí. Entonces, estamos hablando de que, está bien, esta decisión yo la entiendo en términos comunicacionales y el mismo subsecretario ha dicho que esto busca tener también un efecto disuasivo, pero el efecto práctico es nulo. Es nulo para efectos de ser más eficiente y de hecho las dificulta. ¿Por qué le voy a decir que las dificulta? Porque una persona que está detenida por 6 meses en un centro de la PDI, ¿ya? Que tiene una capacidad, dicho sea de paso, el que actualmente tienen para 30, 40 personas, es más probable que no sea expulsada, puesto que puede presentar recursos, puede presentar fundamentos de arraigo, se va a enfermar. O sea, esto, voy a ocupar una palabra, esto es un problema para la Policía de Investigaciones porque los convierte en custodios de personas detenidas en el largo plazo. Y la Policía de Investigaciones, en sus objetivos y en sus metas y en su actuar, lo que busca siempre es hacer lo más rápido posible la expulsión. Entonces, no hay fundamento técnico. Y esto yo creo que es una decisión que se tomó dándole la espalda a las entidades técnicas. O sea, yo entiendo que se quiera dar el mensaje y por ese lado tiene sentido, porque el gobierno ha dado mensajes como muy duros respecto en materia migratoria, pero que el efecto comunicacional, digamos, es muy alto, pero el efecto práctico, en este caso, para hacer más ágiles los procesos de expulsión, es nulo. Y lo último, Claudia, supongamos que tuviésemos relaciones con Venezuela, supongamos, ¿ya? Que de esas 46.000, en torno al 70% de expulsiones son a personas venezolanas. Supongamos que se restablecen las relaciones con Venezuela. Bueno, el consulado venezolano se demoraba menos de 3 días en responder por una verificación de identidad. Y por último, ya que si el problema es consular y tenemos 46.000 órdenes de expulsión dictadas, pues bien, que le envíen hoy o mañana la lista de personas a los consulados para que le verifiquen la identidad. Entonces, no tiene fundamento técnico esa medida y puede dificultar la premura del proceso de expulsión. Hablamos esta mañana con el ex subdirector de Migraciones del gobierno anterior, Luis Eduardo Taller. Ya vamos a pasar al tema, yo creo que el tema del registro civil, ese error que hubo también en el gobierno anterior puede ser complejo, pero quería llevarlo solo a un punto, no sé si es una pregunta o un comentario, pero a propósito de la Operación Tokio, y no quiero unir el tema migratorio con seguridad, pero en el país sí se une por el tema de los ingresos irregulares. Varias de las personas que aparecen vinculadas a esta Operación Tokio del Tren de Aragua son personas que tenían sus papeles al día. Y después nos enteramos que el líder del Tren de Aragua, uno de los líderes, Carlos Bobby, cuando ingresó a Chile, ingresó como turista y tuvo papeles. Y las personas que estaban trabajando en los bancos, Santander, Banco Estado, que llevaban las cuentas para el lavado de activos, también tenían papeles. Entonces, ¿cómo se resuelve? Porque la gente va a mirar que usted defiende al gobierno anterior, que los actuales gobiernos defienden su gobierno, que unos sí, que otros no, pero en términos puntuales pareciera ser que aquí es como que no sé cuál es como a ojos de la ciudadanía cuál va a ser la salida, más que las peleas entre quién lo hizo mejor o quién lo está haciendo peor o quién lo va a hacer mejor, ¿no? El cambio de mano. ¿Cómo ve usted eso? La discusión más de fondo. Sí, estoy totalmente de acuerdo con su comentario, Claudia. Aquí se requiere mejor y más información. Eso es clave, ¿ya? O sea, evidentemente que para ir al tema puntual de la gente que está regular en el país y que comete delito, claro, hay indicios y medios de verificación que las instituciones pueden pedir para prever que una persona va a cometer el delito. Y ahí están los certificados de antecedentes, ¿ya? Están también los certificados de antecedentes del país de origen, y están los informes que emite la Policía de Inteligencia. Lo que se requiere aquí es más trabajo de esa naturaleza para proveer de mayor información, ¿ya? Para que el Estado tenga mayor capacidad para anticipar y responder ante un delito. Eso lo digo desde el punto de vista de la seguridad, y desde el punto de vista migratorio, yo le puedo garantizar al Servicio de Migraciones, se lo critica mucho por las demoras, ¿ya? Pero yo le puedo garantizar, digamos, que esa demora, ¿ya?, es producto de la revisión exhaustiva que se hace de la documentación de las personas. Y esto es algo que se hacía en nuestro gobierno y que no me cabe duda que se está haciendo ahora. Pero O sea, ¿sí? y esto, Luis Taller, ¿cómo hacen la verificación? Porque alguien dijo, Carlos Bobby, no, gran tipo, chileno, o autorizado a vivir en Chile, regular. ¿A qué fallamos y cómo estamos? Es que
Es que lo que le digo, Gerardo, es que uno requiere como institución, si hablamos desde el punto de vista institucional, de medios de verificación que le indiquen que la persona o tiene antecedentes o tiene una búsqueda. Y si la persona no cuenta con antecedentes en su país de origen y no cuenta con antecedentes, ni siquiera ha cometido delitos o faltas dentro del país, es imposible que el Estado, digamos, prevea... Él era del Tren del Agua, o sea, tenía antecedentes por todos lados. Va a cometer ¿Perdón? Él era del Tren del Agua, tenía antecedentes por todos lados. No, Afuera. antecedentes cuando se le otorgó una visa probablemente no. ¿Ya? Ya. Entonces, aquí a las personas, es que el sistema funciona así, a las personas que se lo otorga, yo me hago cargo evidentemente de la visa otorgada del 2022 en adelante. ¿Ya? Entonces, las personas que se les entrega una visa o una prórroga o una residencia definitiva, se les piden los antecedentes policiales del país de origen. ¿Y qué pasa con los verificables en venezolanos línea, ahí? Porque usted mismo de Chile. es difícil. Perdón Es que que le interrumpa. Sí, es que los venezolanos, ya eso también es importante decirlo, Venezuela tiene un sistema de acceso a la documentación de antecedentes penales en línea, y Colombia también, que es muy eficiente y se puede solicitar incluso desde Chile, y es verificable en línea. ¿Ya? Otra cosa es que los papeles de antecedentes, de hecho, cuando una persona venezolana tiene antecedentes, no le emiten el certificado policial. Entonces, una persona que no lo presenta no puede acceder a una visa. Y eso se hace en línea. El que no se hace en el consulado venezolano físicamente. Entonces, se puede obtener los documentos de los venezolanos del país de origen, y cuando tienen antecedentes, simplemente el Estado no se los entrega. Oiga, apareció lo del registro civil, esto que se entregaron 14.000 carnet de identidad ya no transitorios a extranjeros de manera inadecuada. ¿Usted sabía que se estaban entregando inadecuadamente ese caso, o lo conoció con el reportaje de CIPER? No, mire, nosotros cuando esto lo detectamos nosotros, ¿ya? Nosotros cuando detectamos esto, porque llegaron tres personas, solicitantes de refugio que tenían una visa otorgada por el Servicio Nacional de Migraciones por 8 meses, que es la visa que se le otorga a los solicitantes de refugio, llegaron un día con una cédula al Servicio de Migraciones otorgada por 5 años. ¿Ya? Entonces, nosotros dijimos, ¿pero por qué tienen una cédula de esta naturaleza? Entonces, ellos creían que nosotros les habíamos dado el refugio, porque ya tenían la cédula de permanencia definitiva. Entonces, nosotros tomamos la cédula, tomamos los casos y le mandamos inmediatamente un oficio al Servicio de Registro Civil. Le mandamos un oficio al servicio, no nos respondieron. Le mandamos un segundo oficio al Registro Civil pidiéndole no solo aclaración de estos casos, sino que un diagnóstico, están los oficios publicados, un diagnóstico respecto de la situación, de la magnitud, la causa y medidas remediales. No nos respondieron el segundo oficio. Mandé un tercer oficio, ¿ya?, a su secretario de Justicia pidiéndole que a su jefe de servicio me respondiera a los oficios. Y ahí respondió con una respuesta muy técnica, poco aclaratoria respecto de este tema, y ahora se sabe. Entonces yo creo que aquí la explicación respecto de, diagnóstico, la magnitud del error, la causa del error y las medidas remediales, la tiene que dar el registro civil. Ya, pero solo una cosa. Nosotros, Pero, perdón, Luis Eduardo Taller, exdirector del Servicio Nacional de Migrante, si usted dice que alertó sobre este punto y el registro civil entregó, pero es que no lo entregó una vez, no fue un error, fueron 6 meses entre el 2024 y el 2025 de cédulas con residencia definitiva de gente que no cumplía requisitos. Es mucho tiempo para ¿cómo 6 meses? Y si estaba la advertencia... Y no las bloquearon, yo entiendo, ¿no? No las bloquearon, ¿no? No se entiende. ¿Perdón? ¿Cómo es que no entendí la última parte? ¿No las bloquearon en ese periodo que usted mandaba oficio y no se lo respondían? Asumo que las 14.000 quedaron operativas, que daba acceso incluso a beneficios sociales. Yo lo que escuché, lo que leí más bien, no lo que escuché, lo que leí es que esas cédulas el Servicio de Registro Civil la había bloqueado. Ahora hay que preguntarle cuándo se bloquearon, porque nosotros informamos esto, apenas llegaron las cédulas, lo informamos y pedimos el diagnóstico. Entonces, yo no sé con qué tiempo se reaccionó Registro Civil, y creo que ahí se tienen que dar las explicaciones del caso. Es que es imperdonable. Yo sé que usted tiene que hacerlo vía oficio, porque esa es la formalidad, ¿no? Pero que usted no lo hizo ver a nadie. Oye, tenemos 14.000 o tenemos muchas, quizás no sabemos cuántas, y nadie lo pescaba. Que las 14.000 es algo que nosotros no pues no sabía. Ahora. Sí, pues no sabía. Nosotros nos llegaron 3 cédulas y pedimos un diagnóstico.
¿ya? Y la corrección del error, ¿ya? Para que no se, y la causa, para que no se siga produciendo. Entonces aquí yo creo que hubo una displicencia, por decirlo de alguna manera, entre servicios que, por parte del Servicio de Registro Civil, hace el Servicio de Migraciones, que es inaceptable, y respecto al cual se tiene que dar hoy día Sí, explicaciones. bueno, no sé, quizás estoy siendo muy injusta, pero es como, dicho así como usted lo plantea, entonces hay una ineficiencia enorme para manejar una de las crisis, que es la crisis migratoria, que es de los temas más acuciantes que hemos tenido como país la última década. O sea, no conversa una institución con la otra, O sea, conversan, nosotros pero no se tenemos un escuchan. sistema. Conversan mal. Conversan pero no se Bueno, escuchan. claro, hay un problema. ¿Ah? Hay efectivamente hubo un problema, y yo la verdad que de alguna manera creo que es bueno que esto se sepa, porque permite efectivamente corregir, y los parlamentarios, el Congreso está preocupado y han tomado el tema, y eso evidentemente que va a ayudar a rectificar Bien. la situación y a prevenirla hacia Bien. adelante. Usted ya lo citaron en la Cámara, ¿no? Entiendo que le iban a citar por esto. No ¿No me ha todavía? llegado ninguna citación formal, y uno como ex autoridad evidentemente que está disponible Perfecto. para asistir. Luis Eduardo, muy amable por permitirnos esta conversación. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Gracias, chao. Gracias.